ejercicio de la Fundación es preservar, y que será una parte interesante que nos platiquen también, poner en línea todo el archivo fotográfico de Pedro de no sé cuántos años ya de trabajo. Y Elisa y Ejecatl, que son los encargados de diseñar el sitio, son quienes nos explicarán el proceso no solo de creación en la actualidad de la galería, sino cuál ha sido un poquito la historia de este sitio, cómo se ha ido adaptando a los distintos cambios tecnológicos, conceptuales, y no sé qué más, qué otro tipo de cambios nos explicarán. Evidentemente es muy importante, al finalizar la presentación que nos hagan ellos, el que establezcamos un diálogo, ¿sí? El que aprovechemos la oportunidad de estar con las personas que son profesionales en este campo, que se encargan de armar uno de los sitios más importantes que existen de fotografía, yo me atrevería a decir en el mundo, una galería que tiene la mayor cantidad de fotógrafos, etcétera, etcétera. Tenemos la oportunidad de dialogar con profesionales, con gente que ya trabaja directamente lo que nosotros estamos estudiando. Entonces me parece que esa oportunidad es invaluable, que muchísimo más interesante que confrontar, por ejemplo, aspectos teóricos o técnicos de cómo se realiza la página. Me parece que es más importante aprovechar la oportunidad de lo que es ya la práctica profesional, ¿sí? Confrontar estas dos visiones de estudiantes y profesionales del campo. Hola, yo soy Elisa, webmaster del sitio, y bueno, vamos a darles como un recorrido breve pero importante de la historia del sitio, porque creo que es muy importante reconocer y tomar la decisión de montar un sitio, ¿no? O sea, es un sitio que tiene 17 años en línea, entonces tenemos que tomar la decisión de por qué queremos tener un sitio, para qué vamos a ofrecer, ¿no? Entonces, siendo un sitio tan viejo en el ramo, de los primeros, digamos, que aborda un espacio para la fotografía digital, creo que es importante conocer la historia, ¿no? Y toda la evolución tecnológica que ha vivido a lo largo de estos 17 años, ¿no? Bueno, hola, yo soy Ejecatl Hernández, soy el coordinador web y multimedia del sitio. Y bueno, también un dato o una acotación interesante es que además de toda la breve historia que vamos a dar del sitio, queremos compartir con ustedes un poco de la experiencia, sobre todo en la toma de decisiones para publicar galerías y ciertos contenidos. ¿Por qué meter video? ¿Por qué meter audio? ¿Por qué meter hipertexto? Como bien sabemos, cada proyecto requiere y tiene ciertas características importantes dependiendo de la tesitura del proyecto. Entonces vamos a compartir con ustedes un poco de cómo es que se toman esas decisiones y por qué utilizar determinados medios al hacer los proyectos. Entonces les agradecemos mucho su presencia y bueno, comenzamos pues. La dirección sonzero.com, ¿no? Entonces bueno, es un sitio dedicado desde un inicio a la creación de imágenes y a un espacio para la fotografía. Fue fundado por Pedro Meyer en 1995, no sé si sigue por ahí, ya se nos fue. Y bueno, ha sido como reconocido desde sus inicios como el principal portal de fotografía, y más porque lleva como todo este transcurso y sigue en vida, ¿no? Apareció como por primera vez desde que se hizo accesible el internet al público, y bueno, sí, repito, es como el sitio de mayor antigüedad dedicado a la fotografía. Para tener como un contexto, en 1995 ubiquemos como el tipo de ordenadores que teníamos. Ahí Pedro empezó a diseñar. Uno de los ordenadores que usaba, y bueno, podemos observar, tenía 64, creo, un disco duro de 10 megas. Y bueno, también aquí hay como un listado, no se los voy a leer, pero solo para ubicarnos, que en el 91 nace World Wide Web, y en el 93 nace el navegador Mosaic, que hace que el internet se haga público, ¿no? A través de un navegador ya puede tener cualquier persona acceso a internet. Entonces, ubiquémonos que en el 93 y en el 95 es cuando nace Zona Cero, ¿no? Y bueno, es muy chistoso y nos gusta mucho mostrar esta imagen porque aquí está Pedro en ese entonces y su hijo, que lo consideramos como un nativo digital que nació justo en esa era.
Y bueno, ahí podemos ver una portátil. Que bueno, no, a lo mejor muchos de ustedes también en esa época tenían pocos años, ¿no? Y bueno, todo comienza con el reto de pasar de lo analógico a lo digital, ¿no? Como siempre, ¿perdón? Fue la primera máxima que tuvo. Ajá, ¿no? Es como debatir alrededor de esto, ¿no? Justo como por este interés de montar la fotografía en línea, volverla digital, en donde era un tiempo en donde ningún fotógrafo se atrevía a montar como su obra de esa manera, ¿no? Entonces Pedro como empieza a hacer este debate alrededor de todo este mundo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a pasar como rápidamente como un poco la imagen de lo que fue en un principio y cómo fue como evolucionando el diseño y lo que ofrecía en un principio, ¿no? Lo primero que se ofreció fue, bueno, se puso como sobre la mesa si se ofrecía como un sitio bilingüe o únicamente como en un idioma, ¿no? Y Pedro escribió una editorial, fue su primera editorial, en donde abordaba este tema, ¿no? Y donde con sus pocos contactos, o muchos en ese entonces, cuestionaba si debía ser el sitio bilingüe, ¿no? Y creo que es un plus también que tiene mucho, que aparte de ser como el más antiguo, es que se ofrece en 2 lenguas, ¿no? Y bueno, en un principio, Pedro mismo era el que diseñaba y editaba todo el contenido, ¿no? Y la primera sección que aparece es una que se llama Pictures, en donde invitaba en un principio a sus cercanos amigos fotógrafos a que participaban. Era como siento yo que era como realmente un largo tiempo de convencimiento para que el fotógrafo accediera realmente como a mostrar sus imágenes por miedo, por inseguridad, porque no conocía lo que era el mundo digital, ¿no? Entonces sí fue como muy poco a poco este procedimiento en donde los fotógrafos empezaron a aceptar pues a confiar también en la plataforma que Pedro Meyer ofrecía, ¿no? Como Zona Cero. Esta fue nuestra primer galería de Diego Goldberg, argentino. Y entonces, bueno, también este solo es un screenshot, pero podemos navegarla, también está en línea todavía, pero podemos ver cómo es que se mostraba la imagen tan pequeña, justo como por la falta de memoria que tenía para un ordenador o la red para cargar una imagen grande, ¿no? Entonces eran como de 300 píxeles de ancho. Y bueno, es como, esta misma fue una galería, la primera galería, y fue diseñada por Pedro también, ¿no? Entonces aquí vemos cómo teníamos el icono muy pequeño, una miniatura, y tenías opción que si tu red estaba como mucho más rápida, podías tener opción de ampliar la imagen, ¿no? Si tu modem no era de 14 y era de 28, entonces ya estabas del otro lado. Ya estabas del otro lado. Y bueno, también aquí es un poco lo que tiene que ver con los formatos. Originalmente Zona Cero se empezó a diseñar en un formato de pantalla de 800 por 600, precisamente pensando en los monitores de rayos catódicos que se utilizaban en aquella época. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo incluso las tecnologías, las salidas nos fueron dando pauta para que las fotografías se empezaran a trabajar con mayor resolución. Entonces vamos a ver también esa evolución más adelante. Y es muy rico porque el sitio en realidad guarda como todas estas versiones originales, ¿no? Aquí ya, bueno, pasa un año, ¿no? Y aparte de ofrecer la sección de Pictures, que era donde como una especie de galería virtual para los fotógrafos, cambia el nombre a Galerías y empiezan a aumentarse otras secciones para publicar artículos relacionados a la fotografía y generar debates justo de este pase de lo analógico a lo digital, ¿no? Y entonces empieza a incrementarse como las visitas, empieza a haber como mucho más interés. Y bueno, sigue evolucionando, llega como a un punto en donde empieza a ser reconocido como por otras marcas, ¿no? Empieza a ganar como premios, empieza a hacerse como más visible y se siguen añadiendo como nuevas secciones como chats, foros, en donde por esta necesidad del interés que había ya por leer este tipo de artículos, empiezan a generarse foros para generar realmente como una retroalimentación y generar un debate de todo lo que se publicaba y escribía, por ejemplo, Pedro Meyer en sus editoriales, ¿no? Y bueno, también se empieza a enfocar
como siempre la fundación lo ha tenido como objetivo, un programa educativo. Entonces es como súper importante toda esta trayectoria que ha tenido, porque desde sus inicios, desde el 99, empieza a enfocarse como realmente una plataforma para generar un archivo, para que todos ustedes, por ejemplo, ahora, ¿no?, puedan como navegar todo este historial y tener como un bagaje de lo que ha sido como la transformación de lo analógico a lo digital. Aquí en el 2000, bueno, se sigue aumentando como los reconocimientos, también se cambia como la imagen, cambia el logotipo, ¿no? Y se crea una importante sección que se llama portafolios, en donde Pedro abre como, no solo ofrece una sección de galería virtual a fotógrafos, sino abre también un espacio que se llama portafolios, en donde cualquier persona aficionada, ¿no?, o en procesos de creación, podía subir como un portafolio, un pequeño portafolio de series en proceso. Entonces es como súper interesante, ¿no?, porque nos cuenta que en su momento le decían, no, ¿cómo vas a abrir esta sección? Te va a llegar como pura basura, ¿no?, cosas que no estén como en el camino para hacer un proceso como interesante, pero él se arriesga y toma la decisión de abrir realmente como este espacio, y a la fecha sigue, ¿no? Y pues, o sea, ustedes que están como en proceso como de hacer obra, pueden ir montando como su trabajo y tener como retroalimentación y generar como una comunidad, ¿no? Aquí, digo, también como acotación, recordemos que en esa época, bueno, esta sección también surge por la necesidad de esos usuarios, ya que no había plataformas como las hay ahora para subir fotos, para compartir fotos, todo lo que es Flickr, Tumblr, Instagram. Se vuelve a rediseñar en el 2003, se celebra un coloquio celebrando como los 10 años de Zone Zero, y se realizan eventos y exposiciones alrededor como de esta fiesta, ¿no?, de llevar ya como 10 años en el proyecto. En el 2004 se crea una sección de Moblogs, donde también da mucho auge para usar los teléfonos de los celulares, que digan las cámaras, perdón, de los teléfonos celulares. Entonces también es como un boom aquí, ¿no? Y bueno, como dato curioso, en el 2005 también como ha sufrido cosas, ¿no?, pero fue censurado en Irán por considerar que el contenido o el material que se exponía ahí no era como no era apropiado para los ciudadanos, ¿no? Y bueno, en el 2007 se abre como el espacio para que no solo Pedro como editor publicara, sino se invitan a diferentes colaboradores para que publicaran también en nuestra sección de editoriales y pudiera como ampliarse la colaboración y los puntos de vista alrededor de todos estos temas que estaban abordando. Y bueno, se sigue con todas toda la producción de galerías, de libros electrónicos, de convocatorias. Empezaron a abrirse convocatorias también para que la gente participara más, con temas específicos, ¿no? Y bueno, hasta el 2010 es cuando, con una necesidad ya que nos rebasaba, ¿no?, en puerta estaba, de si nos cuestionamos si seguía cumpliendo este lema de lo analógico a lo digital, y qué seguíamos, y si seguíamos ahí, o si ya habíamos rebasado esa brecha, qué entendíamos de todo eso. Y entonces se decidió como abordarlo de otra forma, y entonces llega nuestro nuevo lema, que es desde la pantalla de luz, que es sustituido por el de lo analógico a lo digital, que llevaba, ¿cuántos? Como 15 años ya, ¿no? Y bueno, también se realizan modificaciones en la imagen, ¿no?, y se genera también una interesante transformación en cuanto a la elaboración técnica de la plataforma, ¿no? Decidimos como mudarnos a otro sistema porque nos quedaba corto ya, no teníamos como esa retroalimentación tan fácil, y teníamos como mucha competencia también ya de otros sitios, ¿no? Y bueno, esta gráfica nos gusta mucho mostrarla porque es como, vemos como desde el 86 hasta esta gráfica, es hasta el 2010. Se cumplió la misión. Se cumple justo la misión de lo analógico a lo digital. Si ven ustedes desde el 2005, 2004, la línea verde
es ya la cantidad de personas que están haciendo fotografía con cámara digital. Entonces, como muy interesante ahí, y es cuando nos reafirmamos de que eso, de esa cuestión ya estaba rebasada y entonces teníamos que abordarlo de otra forma. Bueno, pues precisamente a partir de esa fecha que nos comentaba Elisa, hay un parteaguas en cuanto a la reestructuración de Zone Cero. Como bien lo mencionaba, la idea de tratar de explicar el proceso de lo analógico a lo digital pues se había concluido. La mayoría de las personas ya estaban totalmente inmersas en lo que era la dinámica de la fotografía digital, y bueno, también los avances tecnológicos pues habían dado pasos interesantes, pasos considerables, y por otro lado también el tema de la socialización de las imágenes pues había dado un giro bastante interesante, ¿no? Entonces, en ese contexto decidimos replantear los caminos de Zone Cero, desde conceptual como tecnológicamente, ¿no? Entonces decidimos pues dar un giro, volver a replantear los objetivos, y bueno, en este contexto histórico ya decidimos que el nuevo lema pues es desde la pantalla de luz, asumiendo ya en todo momento que el soporte principal de difusión pues va a ser precisamente la cuestión digital y las nuevas tecnologías. Se hace también un replanteamiento de lo que es la cuestión tecnológica, de cómo se elabora la página, el sitio, y se empieza a utilizar lo que es CMS, que son sistemas de administración de contenido, en los cuales pues nos da más flexibilidad sobre todo para la administración de los propios contenidos. Se incorporan algunas secciones nuevas, otras salen, y bueno, eso nos da pauta para renovar nuevamente la página. Aquí un dato interesante también es que, pensando un poco ya en lo que son los nuevos formatos digitales, dejamos un poco detrás la tecnología flash, la famosa tecnología flash, que bueno, hasta 2010, 2009 pues estaba muy en boga, pero sin embargo ya empezaba a tener dificultades en la visualización de dispositivos móviles, ¿no? Entonces eso también nos hace que tomemos una decisión. Si bien es cierto, se quitan algunos recursos multimedia, por así decirlo, pero se gana por otro lado que haya mucha compatibilidad. Actualmente el sitio tiene compatibilidad con dispositivos móviles sin ningún problema, y también en diferentes plataformas y sistemas. Y bueno, de esta manera también se reestructura toda la parte de galerías, que es una parte medular del sitio. Se hace un índice más ordenado, y desde luego se deja todo el archivo desde las primeras galerías que se hicieron ahí por el año de 1995 hasta la fecha. Bueno, que ya como a lo largo de toda esta trayectoria alberga el trabajo de más de 300 fotógrafos en la sección de galerías, con visitas de 20.000 individuales provenientes de diferentes partes del mundo, lo que nos ayuda por supuesto también que el sitio sea bilingüe. Y bueno, un plus que por supuesto es como muy de Zona Cero, es que las galerías virtuales son como muy estudiadas en cuanto a la edición y en cuanto a darles una plataforma súper personalizada, ¿no? El diseño, si ustedes entran como a la sección de galerías, es como muy personalizado a lo que el autor quiere decir, ¿no? Y a lo que las fotografías en un conjunto nos hablan, ¿no? Y bueno, es importante también como un dato que son trabajos publicados de alrededor de 45 países. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos trabajado aproximadamente 40 personas. Esta es una sección nueva, que si quieres platicar de ella, es una sección nueva que se abrió hace como 6 meses, sí, más o menos, que se hizo un convenio con Sony, entonces se crea la beca Sony Zone Zero,
y que es también un convenio que tiene con la Fundación Pedro Meyer y que ofrece becar a un alumno para tomar uno de los talleres que ofrece la fundación y a su vez también ofrecer un equipo para que la producción que se haga en el taller, bueno, más bien para que tengan equipo para producir todo lo que se haga en el taller, y como paso final se publica en este micrositio que tiene Zona Cero, llamado Beca Sony Son Zero. Por otro lado también acabamos de lanzar esta otra sección de Labs. El Labs viene haciendo también como un micrositio de Zona Cero, donde progresivamente se van a ir publicando los resultados tanto de los talleres de la Fundación Pedro Meyer como del diplomado en fotonarrativa y nuevos medios. De hecho, en noviembre pasado acaba de egresar la primera generación del diplomado, y bueno, con unos proyectos ahí interesantes. Entonces en este espacio de Labs se les va a dar difusión a todos esos trabajos. Y bueno, ya finalmente aquí viene una pequeña reflexión acerca de hacia dónde va Zona Cero, ¿no? Cuál es el futuro de este proyecto. Y bueno, lo que les mencionaba aquí, una de las ideas es pues incorporarnos de manera completa a lo que se denomina la web 3.0, que bueno, es esta manera de sociabilizar mejor la información con sistemas de búsqueda más especializados, con filtros de búsqueda mucho más eficaces, y que de alguna manera sea una herramienta que siga funcionando a nivel educativo. Aquí también cabe hacer la aclaración que durante todos estos años mucho del público, además de fotógrafos que ha utilizado la web, son precisamente profesores, son docentes, son educadores, incluso tesistas, que bueno, encuentran tanto en los ensayos, en las editoriales, como en las fotografías, pues información interesante, información tanto teórica como de stock para sus investigaciones, ¿no? De hecho, ese es una de los objetivos que desde el principio no ha cambiado, que es precisamente que sea una herramienta educativa, ¿no? De consulta educativa. Entonces, de alguna manera, con esta incorporación de nuevos sistemas de búsqueda, de nuevos sistemas de sociabilización de imágenes, pues queremos seguir fortaleciendo ese objetivo, que es el objetivo educativo. Y bueno, lo que les comentaba hace un rato, se han hecho las optimizaciones necesarias para que el sitio pueda ser visible, pueda ser compatible con algunos dispositivos móviles, y bueno, sin dejar de explorar otros formatos. De hecho, pues una de las ideas que tiene también ya a futuro y que de alguna manera se está conformando para Zona Cero es que sea el brazo editorial de la fundación y explorar otros formatos además del de la web, explorar el formato, por ejemplo, de iPad, de tabletas, para hacer publicaciones electrónicas, y también empezar a incursionar también en la parte editorial impresa. Un proyecto también por ahí es de una revista que se va a sacar junto con Fotomuseo Cuatro Caminos, que va a estar coordinada también con Zona Cero ya como brazo editorial. Entonces, pues la idea es seguir explorando nuevos formatos, retomar formatos tradicionales, y que de alguna manera Zona Cero pues se convierta en el brazo editorial de la fundación y siga manteniendo su objetivo principal, que es el educativo, ¿no? Y bueno, este es el sitio. Tenemos aquí en nuestra portada nuestras galerías más recientes, y en la parte de abajo nuestros portafolieros, y de igual manera más reciente, ¿no? Tenemos las secciones de la editorial, que es la editorial de Pedro, los números por tema, nuestra sección de galerías, magazine, que se divide a su vez también en libros electrónicos y reseñas de libros, obituarios también se publican. Aquí está nuestra sección nueva de Labs, que es la que vamos a navegar en un rato. Comunidad, que es la que forma parte también
que es la de los portafolios, ¿no? Donde ustedes pueden como participar, y que a su vez también tiene una sección dentro de esta de eventos, en donde ustedes pueden publicar eventos y compartirlos, todo obviamente con relación a la imagen, ¿no? Exposiciones, talleres, incluso hemos invitado a instituciones para que a su vez también como la fundación anuncie como sus ofertas, para que sea como una comunidad y no solo sea como aquí la fundación, sino que sea como una comunidad con todas las instituciones, ¿no? Nuestra sección de podcast, y bueno, eso es como en general, ¿no? Navegamos como alguna galería. Sí, yo creo que sería interesante y vamos platicando la experiencia. Aquí tenemos como unos subíndices para buscar como por tema o por autor. Si es que quieres como investigar a algún autor en específico, tenemos como un índice de autor, o incluso por país, ¿no? Que se está haciendo en Bangladesh, que se está haciendo en Argentina, entonces también hay como un índice por país. Estas es como de lo más nuevo a lo más viejo, en donde también, si se van a la última página, es donde podemos ver como todo el transcurso que ha vivido Zone Zero a lo largo de todos estos 17 años, y también el cambio de plataforma y el cambio técnicamente de elaboración de las galerías, ¿no? Tratamos de que cada entrega tenga como una coherencia temática y visual. Aproximadamente cada entrega se va haciendo cada mes y medio más o menos, en la cual pues se publican de 3 a 4 galerías. Se envía un boletín, más adelante pues los vamos a invitar a que se suscriban a ese boletín para recibir todas estas noticias y bueno, tener como estas novedades de los contenidos de Zone Zero. Entonces aquí bueno, estamos viendo una galería de Joan Fontcuberta. Y bueno, aquí básicamente decidimos que lo ideal era que presentáramos su video con este montaje que hace acerca de una especie de sátira titulada Milagros y compañía. Ya. Me falta ahí el plugin en esta máquina. Y bueno, aquí se decidió que no se colocarían fotografías, sino directamente el video. Y bueno, todo el concepto del video está desarrollado en un supuesto monasterio en la estepa rusa, con todo este halo de lenguaje críptico y un tanto medieval. Entonces, en ese sentido, pues el diseño que se trató de realizar, pues estaba pues basado precisamente en esa estética que maneja Joan en su video. Y bueno, se le dio previamente una portada, se maneja una portada en todos. Posteriormente se hace un pequeño statement, una acotación para entrar a la introducción del video, con una foto precisamente panorámica de ese supuesto monasterio desde donde nos habla Joan. Y bueno, luego ahí tenemos ya lo que es el video. Muchas de las decisiones se toman junto con el autor, incluso cosas diseñísticas como son el color de fondo, la tipografía, la estructura de los elementos. Se le genera una propuesta a los autores y bueno, tratando de tener una coordinación perfecta con la estética de las fotos. Aquí también algo bien interesante es que cuando uno presenta material fotográfico, tiene que realizar diseño al material fotográfico, tenemos que ser muy tener un perfecto balance en lo que es la propuesta gráfica y la propuesta fotográfica. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora sí que nos emocionamos metiendo demasiados elementos gráficos, la propuesta fotográfica puede quedar mermada, puede quedar en un segundo plano, ¿no? Entonces, lo que intentamos de hacer es que haya un perfecto balance entre la gráfica, pero sin demeritar la propuesta fotográfica, que finalmente es
la materia más importante de estos proyectos, ¿no? Entonces, una parte también bien interesante que es parte de este proceso es la parte de difusión, porque una vez que el sitio, el proyecto está ya conformado, funcionando, el autor está de acuerdo, los autores, una parte bien importante es empezar a mover ese sitio, empezarle a dar difusión, sobre todo que sea un sitio vivo. Entonces esa es una de las características interesantes que tiene esto, que sería una web 3.0, que ya no son estos sitios estáticos de la... Que no haces y se queda ahí. Sí, de la etapa del boom del .com, que ya eran proyectos cerrados, que lo publicabas y ya ahí se quedaba, ¿no? Entonces ahora con toda esta posibilidad de meter comentarios, de sociabilizar las páginas, de meterlas en Facebook, de postearlas en Twitter, de mover todo el proyecto y hacerlo vivo, esa es una de las cosas bien interesantes y hace que tu proyecto siempre esté generando pues diálogo, contenido, ¿no? Y ayudarnos justo a esas redes sociales. Entonces es bien importante entender que la mitad del proceso es la producción del sitio, la publicación, pero la otra mitad es la difusión, o sea, estarlo moviendo en redes sociales, e incluso también pues el famoso boca a boca, ¿no? O sea, este tipo, por ejemplo, de conferencias, de presentaciones, siempre dan pauta a la socialización de los proyectos. Por ejemplo, y bueno, también aquí mucho de los, o sea, como te repetía, uno de los objetivos que siguen inamovibles desde que se fundó es que es una plataforma de difusión, pero sobre todo de que se convierta como un archivo educativo, que tenga apoyo para los visitantes, pero también para toda la gente interesada en el mundo fotográfico, para investigadores, antropólogos, etcétera, ¿no? La parte educativa creo que es una de las partes fundamentales y por las cuales Pedro también hizo este proyecto, pensando en los archivos, en toda pues los ensayos, los diálogos que él en un inicio entablaba con algunos colegas fotógrafos, que entablaba con instituciones. A él se le hizo muy interesante que esos diálogos se compartieran con otras personas interesadas en el tema y de esta manera contribuir o tener una pequeña contribución a la parte educativa en torno a la fotografía. Entonces creo que esos son como los objetivos principales y bueno, todos los cambios que se han dado han sido girando en torno a ello. De hecho, en algún momento se pensó también en ser más incluyente, sobre todo a nivel generacional, ¿no? Porque estamos hablando que el público de hace 15 años, bueno, los usuarios de hace 15 años, a los de ahora, pues tienen también otra visión, otra concepción de la vida y están utilizando otras formas de ver en general. Entonces también hay que pensar un poco en ser incluyentes y en tratar de que el espectro de usuarios pues, sea más amplio. Definitivamente creo que los mejores contenidos, los que son trascendentes, son aquellos contenidos que no cierran su discurso, sino que te dejan abierta como una duda, una cuestión, una pregunta, una inquietud y te incita a que tú sigas investigando, ya sea sobre el autor, sobre el concepto, si es una cuestión documental sobre la comunidad de la cual se está retratando. Yo creo que esa es una pauta interesante de los contenidos que son como propositivos y que a la larga se van a convertir en contenidos vivos, que no es un discurso totalmente cerrado, sino que es apenas el inicio para algo más, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tratamos que a nivel tecnológico, diseñístico, también
se pueda seguir renovando. De hecho, por ejemplo, este caso en particular de Diego, desde que se empezó a publicar, incluso el diseño y la tecnología se ha modificado 3 veces, porque por ejemplo aquí vemos que ya incorpora a sus hijos, y además lo interesante también aquí, y también da pauta para encontrar un buen contenido, es lo que se está haciendo alrededor de ese contenido. Alrededor de este proyecto se ha hecho videos, se han hecho algunos documentales, se han hecho incluso algunos ensayos fotográficos que hablan sobre la permanencia de la imagen, la constancia fotográfica y todo eso en torno al ver este artículo, o gente que vio este artículo y le inspiró para, o sea, hacer cierto tipo de historias y todo eso, ¿no? Entonces es la vigencia, ¿no? O sea, que no tenga vigencia, creo que es como se... Pues creo que es como con el conocimiento de la obra que quieres montar, ¿no? O sea, independientemente de que yo hago foto también, ¿no? Creo que sí me he aventado como un mundo de crear plataforma para mostrar esa foto, no precisamente la mía, ¿no? Sino la de otros autores. Entonces, buscar la manera como fotógrafo de diseñar para un fotógrafo, no sé, es una combinación como interesante, ¿no? Porque eres el autor y a la vez eres el que está ofreciendo esa plataforma para mostrar tu imagen. Y creo que entender bien la obra, ¿no? Entender las necesidades y conocerla, qué es lo que realmente quiere proyectar el autor para poder hacerle un complemento, como bien decíamos, o sea, no puedes saturar una plantilla, ¿no? Porque entonces pierde valor la obra, ¿no? Entonces hay que saber cómo bien mediar un poco las necesidades, conocer mucho, y entre más platiques con el autor, más ideas te generan, ¿no? Para poder mostrar una obra en línea, ¿no? yo creo que ahí son 2 aspectos bien importantes. Uno, definitivamente la cuestión de la constancia y de la actualización constante de contenidos y de cuestión diseñística y de tecnología, ¿no? Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado con la misma, con el mismo proyecto de hace, ya ni les digo 15 años, hace 8 años, o 5, hubiéramos ido para abajo, ¿no? Entonces, es bien importante mantener este espíritu de actualización y de innovación en contenidos tecnológico y estética, porque incluso aunque parezca que no, tener siempre como una misma imagen durante años y años y años y años, también al usuario llega a ser como un poco tedioso, ¿no? Creo que incluso esa es la cuestión por la que los propios de Google tratan de darle a su logo diario o cada evento importante un cambio ahí, una ilustración, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es definitivamente el tema de los contenidos, porque sí es muy importante tener algo que contar, y sobre todo que esos contenidos sean de calidad y tengan un respaldo, sobre todo con los autores que los emiten, ¿no? El tema de los contenidos es bien importante, porque se viene a ser como el valor agregado a lo mejor con otros portales o con otros proyectos parecidos, ¿no? El tema de los contenidos, y que haya una línea editorial, o sea, que haya aunque veamos aquí que hay un espectro muy amplio de autores, de temáticas, de conceptos, aunque parezca que es muy amplio, sí hay como pues una acotación, ¿no? Sí se deben de respetar ciertos parámetros pues conceptuales, generar técnicos, una identidad, ¿no? para que el sitio tenga una identidad, y sobre todo esta línea editorial. Aquí en este caso, pues a partir de 2007, gracias a Nadia, Nadia Barán, que fue una de las colaboradoras, una colaboradora importante aquí en la parte editorial, pues trató de darle como ese cambio, sobre todo ese toque de frescura, y fue quien le dio como un peso importante a la fotografía contemporánea, ¿no?
creo que como creadores no deberíamos de clavarnos tanto en la cuestión tecnológica, por este sentido, porque las tecnologías todo el tiempo están cambiando. De hecho, de las primeras galerías a la fecha, o sea, su estructura interna son totalmente diferentes. De hecho, y si a lo mejor nosotros nos hubiéramos centrado como en la pura cuestión tecnológica o clavados con una técnica, ya ahorita no pudiéramos seguir haciendo la evolución. Entonces, yo sí recomendaría que sí es bueno conocer las herramientas, lo que se está haciendo, pero no clavarnos mucho en esa parte, porque eso está cambiando todo el tiempo. Y afortunadamente, en la actualidad, hay muchas herramientas que están facilitando esto. Antes sí era como más difícil la publicación, incluso hacer una página web con HTML. Ahorita hay muchas herramientas, muchos contenidos, muchos sistemas de contenidos de administración que nos van facilitando toda esta parte tecnológica, ¿no? Entonces, más bien ahí la idea es de estar como al tanto de lo que se está haciendo, sobre todo para escoger qué herramienta vamos a utilizar, y sin necesidad de que seamos expertos programadores ni nada de eso, ¿no? Entonces, como bien menciona Elisa, lo importante aquí es saber qué es lo que se quiere mostrar y con qué recursos lo vas a hacer. De hecho, hay aplicaciones en teléfonos móviles que ya te permiten editar video, que ya te permiten hacer retoque fotográfico a una manera pues ahí interesante, y en ese momento irlo publicando a tu fotoblog o lo que sea, ¿no? Entonces, pues creo que sí hay que poner atención como en otros rubros más conceptuales, y bueno, lo tecnológico van a haber siempre herramientas que lo van a resolver, ¿no? Y navegar mucho, ¿no? Sí, o sea, porque todo el tiempo, o sea, ¿de dónde conoces las nuevas herramientas? De nuevas páginas que estás visitando. Entonces, navegar todo el tiempo y trabajar en equipo. Eso también es interesante, porque bueno, también es cierto de que va a haber cosas que a lo mejor, por más que uno tenga la disposición o conozcas lo último, pues no lo va a poder resolver. Entonces, tener como a un programador de cabecera, no para que te resuelva la vida, pero algunos detalles muy puntuales, pues sí, verlos con él, pero que no sea como esa... Que no se quede trabado, ¿no?, el proyecto por no saber cómo hacerlo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, precisamente por eso te contaba, es que una parte bien importante del proceso es la cuestión de difusión. Entonces, en vez de que todas estas redes sociales sean como competencia de nosotros, más bien las hacemos como herramientas de ayuda. Entonces, por ejemplo, Zone Cero tiene su presencia en Twitter y su presencia en Facebook, y lo que vamos haciendo, vamos promocionando las fotografías, los artículos, las galerías que se van publicando, las vamos promocionando y socializando en todas estas redes sociales, con unos éxitos, bueno, con un éxito bastante interesante, desde que empezamos precisamente a colocar o a darle presencia a Zone Cero en nuestras redes sociales, porque a partir de ese momento sí hubo como otra vez como otro repunte en cuanto a las visitas, comentarios y todo eso. Entonces, por eso sí es bien importante y bien rico hacer utilizarlas como herramientas. Y sí tenemos una presencia, y hay que estarla también pues actualizando, metiendo nuevas pues, cosas interesantes, cosas que le interesen a la y observando, gente, ¿no?, qué es lo que tiene como más respuesta, ¿no? Yo creo que mucho se va a dar con ya o sea, yo creo que se va a definir a un gran nivel lo que es el filtraje de la información, este rollo de la información personalizada dependiendo de los intereses de cada usuario, ¿no? Que ya se genera. Que ya sí, ya está en ciernes y ya se está generando, pero creo que se va a dar de una manera más, bueno, tecnológicamente más incluso impresionante, y también a nivel conceptual pues también más especializada, ¿no? Creo que en estos momentos hay un cúmulo de información rondando por la red, y la gran carencia o lo que gritan mucho es tener este tiempo, esta disponibilidad
para filtrar y quedarse con lo que te interese, con lo que incluso te aporte algo a nivel profesional, a nivel artístico, a nivel social, ¿no? Creo que ese es el siguiente paso, encontrar los mecanismos de filtraje, ¿no? De hecho, hace poco precisamente en una de las reuniones para ver los proyectos de Zona Cero se hablaba de el curador de contenidos, una entidad ahí rara, quizá nueva, que se está encargando precisamente de todo el cúmulo de información, filtrar los contenidos interesantes, publicarlos y generar reflexiones en torno a ese contenido ya publicado, ¿no? Entonces, figuras como este curador de contenidos creo que van a tener más presencia en los próximos años. Bueno, y viene de alguna manera a pensar en el futuro de la web. No, yo lo veo más del lado de la experiencia del usuario poder definir sus criterios de búsqueda, de definir qué es lo que va a querer que le llegue, incluso qué curadores de contenido le interesan, que por su ojo crítico, su buena selección o su buen tacto te filtre contenidos. De hecho, no sé si ustedes han entrado a este sistema de Pinterest, en el cual viene a ser como un poco parecido a eso, porque uno puede ser seguidor de un usuario que a su vez ya está haciendo una selección de contenidos. Y que tiene intereses similares. Entonces tú ya estás, digamos, confiando en el ojo crítico o en el ojo estético de un segundo usuario que ya está fungiendo como de alguna manera curador de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia va a depender más del lado del usuario y no tanto por una institución que sea la reguladora de contenido, ¿no? Idealmente, ¿no? Entonces, sí nos funciona muchísimo Zona Cero como un cúmulo de referentes para el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Hay que aprovechar la generosidad de Eli y Ejecatl, de que si tenemos alguna duda o queremos preguntarles sobre algún recurso utilizado en la página, si era de veras, ¿verdad? Sí, claro. Que nos podemos escribir y preguntar, ¿no? Entonces también podemos sumarlo a nuestra red de apoyo y de referencias para el curso. Pues creo que no resta más que agradecerles. Vamos a darles un aplauso.